Está con nosotros el doctor Hugo Daniel Valderrama, con quien también hoy vamos a charlar. Bienvenido a nuestro programa, ahora sí ya entrándonos un ratito en el tema, pero ya vamos a volver. Neurociencia. Cada vez se está hablando más de este tema, Hugo. Cada vez se habla más, por suerte. Primero, muchas gracias por la invitación. Sos hijo de Hugo Valderrama, pero para aquellos que siguen nuestro programa, claro. Tu papá viene a visitarnos para hablarnos fundamentalmente de geriatría y gerontología. Claro, yo soy neurólogo, él es geriatra. Bueno, respecto a la neurociencia, si está avanzando, sí, es un cambio de paradigma que está avanzando en todo el mundo. La neurociencia y la neurología se ha metido en todas las áreas. Este es un programa que veo que es muy entretenido, muy actualizado, y recién estaban hablando de noticias como la toma de decisiones que puede hacer un ser humano para pasar bolsas por arriba y tirarlos a un convento, y eso, por ejemplo, tiene que ver con la toma de decisiones y las funciones llamadas ejecutivas, que están en el lóbulo frontal, no me quiero poner muy técnico, pero en donde frente a la presión y al estrés es muy difícil planificar y tomar las decisiones correctas. Y más allá de las intenciones y la maldad y valores de cada ser humano, eso les pasa a todos, hasta a los malos. Justamente cuando no pasa, tiene un perfil más apático y el tipo esquizofrénico. Cuando pasa, es porque vos todavía percibís el estrés y la amenaza, y frente a esa amenaza tomás malas decisiones. Frente a la amenaza el cerebro reacciona, pero reacciona de una forma instintiva. Se llaman, inclusive los síntomas que te producen se llaman síntomas de huida. Creo que esto literalmente fue así, los síntomas de huida. Claro. Entonces, para dar un ejemplo que uno puede analizar desde la neurociencia, es muchísimas cosas. Puede también analizar la neuroeducación, puede analizar el neuromarketing, neuropolítica. Puedes analizar la adicción a los celulares, puedes analizar si la tecnología ejercita la memoria o atenta contra ella. En fin, te lo vamos a preguntar. Te lo vamos a preguntar dentro de un ratito. El doctor Hugo Daniel Valderrama, entonces, también nos está acompañando, y con él vamos a seguir charlando en un ratito. Vamos a ir a las noticias. Mi hijo tiene un pitbull, jamás tuvo un problema. Mi nieto, de 4 años, dice el mensaje, hasta los huesos de la boca le saca, ahora duerme con ellos en la misma cama, hasta se bañan juntos. Bueno, es un nene más, se pone mal cuando hay gente que no conoce. Mensaje de los oyentes. Y hay otro, mirá vos, que dice, la culpa es de la nena muerta, entonces. Claro, la nena no, porque era inocente, pero obviamente. Seguro, no tomaba decisiones. Estamos tratando de explicar de qué manera reaccionan los animales. No es fácil, pero bueno, hay más mensajes de la gente que ya vamos a ir. Me han dicho que el doctor Hugo Valderrama, que nos está acompañando, con el que estamos hablando de neurociencias, ha trabajado y estás trabajando con los docentes. Sí. ¿Es real? En la parte de neuroeducación. 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 Sí, de la Delegación Cuarta acá de Educación de Santa Fe, me han invitado, acepté con mucho gusto a participar y colaborar. Sí, estamos hablando recién que la neurología se involucra en todos los ámbitos, y bueno, la neuroeducación es una cuestión, un cambio básico en otros países. ¿Esto apunta a cómo enseñar? Sí, las técnicas, a entender. A ver, yo entiendo como neurólogo, ojo que no soy docente, yo respeto mucho la profesión docente. Seguro. Y, mejor dicho, doy clases universitarias, yo soy docente, pero todavía me queda grande el título docente, lo valoro demasiado. Y él estaba diciendo que yo entiendo la educación como una transformación, y para transformar algo hay que entender qué se va a transformar, cómo es ese cerebro de ese chico. La tecnología avanzó la forma en que ustedes adquieren información. En este momento están teniendo información online y haciendo multitareas. Sí. Entonces ya no es una cuestión de cómo se adquiere la información, sino cómo haces que ese cerebro piense la información. Entonces ese es el concepto básico, ¿no? Pero hay muchos detalles y puntos, herramientas que justamente se llaman herramientas de neuroeducación, y yo di una jornada hace poco para directivos en ANAT España, organizada por la ciudad de Santa Fe, por el ministerio, y asistieron. Es impresionante la cantidad de gente que fue, no sé cuánta gente, pero estaba lleno ANAT España, en los pasillos había gente, y muy entusiasmados. Me invitaron porque abarca hasta, no sé, San Justo, todo lo que es de las delegaciones, me invitaron a todos lados y lo podía replicar en sus colegios, y creo que es un cambio de paradigma
que directamente ya no hay que hablar si es necesario, sino cuándo y cómo lo vamos a hacer. Y creo que no es muy difícil, hay que ser siempre lo más pragmático posible. En España, Cataluña, por ejemplo, directamente arrancó con un modelo, eligió 2 o 3 colegios, inclusive los que empezaron son jesuitas, y dijeron, bueno, vamos a empezar con la neuroeducación en nuestros colegios. Les fue tan bien, lo programaron primero 2 años y arrancaron. Les fue tan bien que empezaron a replicarlo en toda España. Ya están yendo justamente a difundir esto y capacitar a los docentes. Y empieza acá estamos recién arrancando. Y acá estamos entendiendo el concepto primero. Claro. No arrancamos todavía. No arrancamos, pero bueno, yo agradezco mucho la invitación y a la Delegación Cuarta de Santa Fe Educación, y creo que ya arrancaron porque por algo me llamaron, ¿no es cierto? Claro, la tecnología, a tu entender, volviendo a algo que te preguntaba antes, sí. ¿Ejercita la memoria o atenta contra la memoria? A ver, cuando uno habla de tecnología es tan amplio que depende de la herramienta tecnológica que estamos usando, podemos analizar las distintas funciones mentales que estimula. Vamos al típico herramientas que es el celular, ¿sí? El celular. Celular, bien. Como toda herramienta, si yo vamos a poner una herramienta muy básica, que nada que ver con el celular, pero lo que se pueden hacer muchas cosas. Si yo soy carpintero y tengo un martillo, sí, no ando todo el día, las 24 horas con el martillo mirándolo y en la mano por si tengo que hacer algo, o porque empieza a ser una cuestión inútil ese martillo en vez de útil. Bueno, esto es lo mismo. El celular llega un momento que si yo lo tengo todo el día y ya empieza a tener me genera una ansiedad no tenerlo, pasa a ser de una herramienta útil a inútil, como cualquier herramienta. Y además es una multiherramienta. En vez de un martillo, sería una caja gigante con herramientas para construir cualquier cosa. Claro. Tenemos la información del mundo en la palma de la mano, y eso hay que aprovecharlo. Entonces, hay que sacarle eso vamos a hablar desde la educación, a un chico, no, hay que enseñar a usarlo. Hay que ver, además, a qué edad se lo damos si el cerebro está maduro, más o menos recién a los 6, 7 años. Yo creo que es relativo la capacidad de cada uno, pero 6 o 7 años hay que recién empezar, primero, no darle el celular, explicarle que es una herramienta, que como cualquier herramienta, si se usa mal, puede ser un arma. Yo conozco chicos que a los 3, 4 años ya están con el celular. Claro, bueno, el problema de 3, 4 años es que todavía el cerebro, la capacidad, que ya es mínima en el chico, de proyectar a un poquito a largo plazo, no tiene nada. Entonces, sí o sí, tiene que ser controlados por los padres. Después, cuando ya el chico empieza a tipear solo en el celular... Pero si no, ¿el peligro cuál es? El peligro es... A ver, son muchos. Vamos a empezar por la famosa multitarea. Vamos a empezar por ahí, sin contar que es otro análisis de la información, de que pueden ver cualquier cosa. Está en internet, claro, puedes ver cualquier cosa. Aturde. No, y además que puede consternar, alterar la conducta de ese chico, porque puedes ver cosas muy violentas, muy agresivas, cosas que no va a poder entender a esa edad y puede acceder, ¿bien? Pero saquemos el contexto de a qué información va, sino cómo la adquiere. Y al hacer multitarea, el cerebro tiene una atención, vamos a simplificarla, selectiva y otra automática. La selectiva es la que ahora el oyente y ustedes están intentando prestar atención para mantener lo que yo digo. Yo selecciono lo que voy a prestar atención. Correcto. Antes se pensaba que esa atención selectiva se dividía. Yo decía, bueno, un 30% le dedico al celular, otro 50% a la pantalla y un 20% a lo que estoy hablando. No, ahora se compró hace unos años que se llama switch atencional, va cambiando la atención, es la misma, el 100% que rota. Lo que pasa es que rota tan rápido que da la sensación de que estoy prestando atención a todo. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy prestando atención al monitor y al mismo tiempo al celular, aunque sean milisegundos, ese milisegundo que dejé de prestar atención al monitor o a lo que estoy diciendo, y ya no lo memorizo bien, porque es la atención es la primera función para el resto, ya no memorizo bien, ya no puedo tomar la misma decisión o el mismo nivel, porque no tengo la cantidad de datos que tengo que tener, y a veces no son segundos, son minutos u horas. Que yo estoy distraído de un foco lo que estoy leyendo y lo voy agarrando de a pedacitos y después la atención se me va a otro lado. Eso sería el enfoque de la atención, ¿no? En concentrarnos. Atención selectiva. En hacer una... Atención selectiva. Y el chico desarrollamos cognitivamente que el cerebro aumenta sus conexiones en la que rota. Y entonces después de que aprenda a hacer eso, tiene tanta capacidad de rotación, pero no tiene atención selectiva, entonces no puede fijar en algo y hacer una cosa bien. Vamos a exagerar, claro. Lo malo, hace 20 mal. O hace 20 a un nivel intermedio. Si lo que están haciendo es una cuestión que se hace sin pensar y mecánica, pueden desarrollar multitarea hasta un cierto punto. Ahora, si cuando la atención que necesitan como esta charla, razonamiento y entender lo que estamos hablando, y es muy difícil. Bueno, ya voy con Elda. Doctor Valderrama, ¿cuántos temas? Qué notable, ¿no? El progreso de pronto, no sé si fue... Yo creo que sí, que Facundo Manes debe haber ayudado mucho, por lo menos en la Argentina,
para que estos temas salgan a luz y que todo el mundo pregunte. Es así, dio el puntapié a partir del surgimiento de esta especialidad para la comunidad que se empezó a mostrar, dio el puntapié inicial para divulgarlo. Eso es un excelente médico, pero también se maneja muy bien con los medios y la forma de explicar las cosas. Claro. Entonces eso tiene su triunfo, ¿no? Porque que nos permitió a nosotros también desde la provincia empezar a difundir. ¿Te puedo preguntar cuántos años tenés? Sí, 35. 35 apenas, realmente muy joven. Y nunca nos preguntaste de qué vamos a hablar, muchachos. Vino y se expuso a la pregunta que surja, sí. Y eso es importante. O dos cosas, o soy muy cara dura o sé mucho, puede ser la mezcla de los dos. Y hay tantos temas, porque seguramente pronto cuando vengas vamos a hablar de Alzheimer o de Parkinson. Yo veía una publicación con respecto a Alzheimer. ¿Se consulta tarde porque se subestiman los olvidos? Sí, generalmente sí. Tenemos un concepto de que el adulto mayor, la persona, entre comillas, el viejo, tiende a olvidarse las cosas cuando en realidad es patológico. Lo que pasa es que es muy frecuente. Claro. Y como es muy frecuente, uno lo toma como una regla. Arriba de los 70 años, 20 personas de cada 100 empiezan a tener un declive cognitivo, un declive en sus funciones mentales, que puede ser leve o severo, y arriba de los 80, casi un 50, un 45%. Pero el otro 55% por ahora, porque lamentablemente esa incidencia fue aumentando, hasta ahora tiene sus funciones mentales intactas por más que tenga 90 y pico 100 años. En Argentina hay 3.500 personas mayores de 100 años. 3.500 personas mayores de 100 años. Sí, fíjense en el INDEC, en la página lo filtran en un Excel y aparecen 3.500 personas en el último censo. Ah, sí, también. 3.000, no me acuerdo justo el número, pero sí. Mirá vos qué detalle. No es el que sale en la tele el cumpleaños solamente. Entonces tenemos el viejismo de que el viejito se olvida las cosas cuando en realidad hay que consultar porque puede ser una enfermedad que está avanzando. ¿Te quedó una pregunta para el doctor Valderrama? Sí, claro, un montón, pero una que le quería hacer era que, retomando esto de la escuela y del tema de la docencia, afuera del aire habíamos dicho que el cerebro, si no está tranquilo, está presionado, no puede ser creativo. Uh-huh. Me parece interesante en todos los ámbitos de la vida cómo nosotros podemos tranquilizarnos a través de meditación o de qué forma podemos bajar ese estrés, y en los niños para que puedan tomar buenas decisiones, cómo podemos lograr eso una respuesta desde la neurociencia. Sí, primero priorizar nuestras tareas y priorizar esas tareas que producen estrés. Cuáles realmente de fondo son necesarias que las haga y cuáles no. Claro. Bien, como yo sé que es simple lo estoy diciendo, pero muchas veces no nos ponemos en nuestra casa a hacer una lista de qué es lo que me estresa más. Porque muchas veces hacemos el lista y decimos, no sé por qué estoy haciendo esto si me estresa. No estoy hablando quizás del trabajo, de algo que está un poquito más alejado, de tareas que hacemos día a día. Eso primero, que me genera ansiedad. Y por otro lado, hay técnicas, justamente hablaban de la meditación, que ahora está muy difundida, por el cual uno puede intentar aislar ciertos pensamientos que generan ansiedad y mantener la atención selectiva en un punto. Como todo se entrena, por eso está tan en boga la meditación en la neurología, ¿sí? Quedaron muchas cosas, así que me preocupan mucho los síntomas de Ramón Mántaras con respecto al Alzheimer. Dice que se olvida de los nombres y apellidos. De la laguna, la laguna. A mí me dijo Inés recién, ¿cómo te va? Hola Inés, te dijo. Sí, ¿Vos no tenés ningún problema, Jorge? Tanto, pero me lleva también. Pero el doctor va a volver, lo que pasa es que